Antes de que el sol asomara siquiera por el horizonte, cuando el cielo aún estaba cubierto por un manto profundo de oscuridad azulada y las estrellas comenzaban a desvanecerse una a una, la vida en la Edad Media ya se preparaba para despertar. No existían despertadores, ni relojes que marcaran con precisión las horas. El tiempo se medía por la luz, por los sonidos de la naturaleza y por la costumbre transmitida de generación en generación. El primer canto del gallo rompía el silencio de la madrugada como una señal conocida por todos. Un nuevo día comenzaba, y con él una nueva lucha por sobrevivir. En el interior de una humilde casa de madera, barro y paja, una familia campesina se movía lentamente entre sombras temblorosas proyectadas por las últimas brasas del fuego que había ardido durante la noche. El aire era frío, incluso dentro del hogar, y cada respiración formaba pequeñas nubes blanquecinas que se disipaban con suavidad en la penumbra. Dormían todos juntos, sobre montones de paja aplanada, envueltos en mantas ásperas y pieles gastadas por los años. No era comodidad lo que buscaban, sino calor y protección. Despertar cada mañana no era algo garantizado, sino una pequeña victoria. El cuerpo se levantaba pesado, rígido por el frío y el cansancio acumulado de jornadas interminables. Las manos entumecidas buscaban el fuego con movimientos torpes, removiendo las cenizas con cuidado para encontrar alguna brasa aún viva que pudiera devolver la llama al hogar. Cuando por fin aparecía ese pequeño punto rojo brillante, era como descubrir un tesoro. Soplar suavemente, alimentar con astillas secas y observar cómo el fuego volvía a nacer era un acto cotidiano cargado de alivio y esperanza. Sin fuego, el día se volvía casi imposible. Afuera, el campo dormía bajo una ligera neblina matinal. Los sonidos eran pocos pero claros, el crujir lejano de la madera al contraerse por el frío, algún animal moviéndose en el establo cercano, el susurro del viento entre los árboles desnudos. La naturaleza marcaba el ritmo de la vida medieval, y cada jornada estaba profundamente conectada con ella. No había prisas modernas, pero tampoco descanso verdadero. El día traía consigo trabajo duro desde el primer rayo de luz hasta que la oscuridad volvía a reclamar el cielo. Para los campesinos, cada amanecer era una oportunidad, pero también una incertidumbre. Nunca sabían si la cosecha resistiría otra helada, si un animal enfermaría, si el hambre se acercaría un poco más o si una tormenta destruiría lo poco que tenían. Sin embargo, se levantaban igual, una y otra vez, con una mezcla de resignación y fortaleza silenciosa que se había convertido en parte de su carácter. No existía la opción de rendirse. Vivir era trabajar, resistir y confiar en que ese día bastaría. Mientras el fuego crecía lentamente, la madre comenzaba a preparar el primer alimento del día, normalmente algo sencillo y caliente, una sopa aguada de cereales. Restos de pan duro ablandados en caldo o un pequeño guiso que había quedado de la noche anterior. No era abundante ni sabroso según los estándares actuales, pero era suficiente para despertar el cuerpo y darle energía para las largas horas que venían por delante. Comer no era un placer, era una necesidad vital. Los niños se movían somnolientos, frotándose los ojos, envueltos en ropa gruesa que les picaba la piel. Desde muy pequeños aprendían que la vida no era suave. Tenían tareas asignadas desde edades tempranas: llevar agua, cuidar animales pequeños, recoger leña ligera o ayudar en lo que fuera posible. La infancia medieval estaba lejos de ser un tiempo de juego constante. Era una etapa de aprendizaje acelerado, donde cada niño debía convertirse pronto en un miembro útil de la familia. El padre se preparaba para salir al campo incluso antes de que el sol apareciera por completo. Ajustaba su cinturón de cuero gastado, tomaba herramientas rudimentarias y se cubría con una capa gruesa para protegerse del frío. El trabajo agrícola no esperaba, y aprovechar cada hora de luz era fundamental. Arar, sembrar, reparar cercas, cuidar cultivos o cortar leña eran labores que se repetían día tras día sin descanso verdadero. La vida medieval estaba compuesta por rutinas que parecían eternas,
pero cada una de ellas tenía un propósito claro: sobrevivir. No existían comodidades, ni seguridad económica, ni sistemas de ayuda modernos. La familia era el único refugio real, y el trabajo conjunto era la única garantía de seguir con vida. Cada gesto, cada esfuerzo, cada pequeña acción sumaba para mantener el frágil equilibrio entre la vida y la muerte. A pesar de la dureza, había algo profundamente humano en estos amaneceres. El calor que regresaba poco a poco al hogar, el sonido suave de la comida hirviendo, los murmullos de la familia despertando, la luz dorada entrando tímidamente por pequeñas aberturas en las paredes. Eran momentos simples, pero cargados de significado. Momentos en los que, por un instante, todo parecía estar en orden. Así comenzaba un día completo en la Edad Media, no con prisas modernas ni alarmas estridentes, sino con el lento despertar de un mundo que dependía por completo de la naturaleza, del trabajo humano y de una resistencia silenciosa que permitía a las personas seguir adelante a pesar de las dificultades constantes. Cada amanecer era una promesa incierta, pero también una oportunidad para vivir una jornada más. Y mientras el sol finalmente se elevaba sobre los campos, iluminando las chozas humildes y despertando por completo al pueblo, la rueda del tiempo medieval comenzaba a girar una vez más, llevando consigo historias de esfuerzo, esperanza, cansancio y supervivencia que se repetirían día tras día durante generaciones enteras. El amanecer en la Edad Media no traía calor inmediato ni alivio alguno al cuerpo entumecido por la noche. Incluso cuando la primera luz comenzaba a filtrarse tímidamente por las pequeñas aberturas de la vivienda, el aire seguía siendo frío y húmedo, especialmente durante gran parte del año. Las casas campesinas no tenían aislamiento verdadero. Estaban construidas con entramados de madera cubiertos de barro mezclado con paja y estiércol seco, materiales baratos pero frágiles ante el viento y la lluvia. Durante la noche, el frío se colaba por cada rendija invisible, envolviendo a la familia en una quietud helada que penetraba hasta los huesos. Las personas despertaban lentamente, con movimientos pesados, como si el propio cuerpo se resistiera a abandonar el poco calor acumulado bajo las mantas ásperas. Dormían unos junto a otros, no por afecto romántico, sino por necesidad. El calor humano era una de las mejores defensas contra la congelación nocturna. Padres, hijos y a veces incluso animales pequeños compartían el mismo espacio, formando una masa de cuerpos que respiraban al unísono en la oscuridad. Las mantas no eran suaves ni limpias como las actuales. Eran trozos de lana gruesa, pieles de animales remendadas una y otra vez, telas rígidas por el uso continuo y la falta de lavado. Al moverse, crujían con un sonido seco. Debajo de ellas, la cama no era más que un armazón de madera con paja aplastada, húmeda en ocasiones, y llena de insectos invisibles que convivían con los humanos como parte inevitable de la vida. El primer gran desafío de la mañana era el fuego. Durante la noche, alguien había vigilado las brasas o las había enterrado bajo cenizas para conservar el calor. Aún así, muchas veces el fuego estaba a punto de morir. La persona que se levantaba primero, normalmente la madre o el miembro más responsable de la familia, se acercaba al hogar con pasos lentos y cautelosos, extendiendo las manos rígidas hacia el centro oscuro del fuego. Con cuidado removía las cenizas, buscando ese pequeño punto rojizo que indicara que aún quedaba vida. Cuando lo encontraba, soplaba suavemente, con paciencia, hasta que el brillo se intensificaba. Luego añadía pequeñas ramas secas, pedazos de madera guardados con esmero precisamente para este momento. Poco a poco, una llama débil comenzaba a crecer, iluminando la habitación con destellos anaranjados que hacían danzar las sombras en las paredes torcidas. El regreso del fuego era siempre un alivio profundo. No solo proporcionaba calor, sino también luz y esperanza. Era el centro de la vida doméstica, el corazón del hogar. Sin él, la mañana sería insoportable. Mientras la llama se fortalecía, los demás comenzaban a incorporarse.
Los niños se frotaban los brazos, cruzaban las manos sobre el pecho para conservar calor y se acercaban instintivamente al hogar. El padre estiraba los músculos entumecidos, liberando pequeños gruñidos de cansancio que eran comunes en cada amanecer. Los ancianos se movían con mayor lentitud, con gestos cuidadosos que reflejaban años de trabajo duro y frío acumulado en los huesos. Vestirse era otra tarea que requería paciencia. No existía ropa cómoda. Las túnicas interiores eran de lino áspero, las capas exteriores de lana gruesa que picaba la piel. Muchas prendas estaban húmedas por el sudor del día anterior o por la humedad del ambiente. Sin embargo, no había alternativa. La ropa debía usarse una y otra vez, remendada cuando se rompía, heredada entre hermanos y generaciones. Cada persona se colocaba capa tras capa, envolviéndose como podía para atrapar el poco calor corporal que poseía. Los zapatos, cuando existían, eran simples sandalias de cuero endurecido o madera. En invierno, muchos simplemente se envolvían los pies con trapos viejos para protegerlos del suelo helado. El hogar en sí era un espacio sencillo y abarrotado. No había divisiones reales. Un solo ambiente servía como cocina, dormitorio, lugar de reunión y refugio contra el clima. En una esquina se guardaban herramientas agrícolas, en otra pequeños sacos de grano, en otra los animales más valiosos durante la noche. El techo de paja dejaba pasar gotas de lluvia cuando el clima era severo, y el humo del fuego se acumulaba en lo alto antes de escapar lentamente por algún agujero improvisado. El olor era una mezcla constante de humo, animales, sudor humano y alimentos cocidos. Para ellos era normal, parte de la vida cotidiana. La limpieza profunda era un lujo poco frecuente, especialmente en invierno. A pesar de todo, ese hogar era seguridad. Era protección frente a los lobos, la nieve, el viento y la soledad del mundo exterior. Dentro de esas paredes imperfectas se encontraba lo más importante, la familia y la posibilidad de sobrevivir otro día. Cuando el fuego ya ardía con fuerza suficiente, la madre colocaba una olla ennegrecida por años de uso directamente sobre las brasas. Dentro había restos de caldo, granos hervidos o verduras secas que se calentaban lentamente. El vapor comenzaba a elevarse, llenando el aire con un aroma sencillo pero reconfortante. Ese calor, ese humo, ese primer alimento del día marcaban oficialmente el comienzo de la jornada medieval. Fuera, el sol terminaba de alzarse sobre los campos, iluminando un mundo duro pero vivo. Dentro, la familia se preparaba para enfrentar una vez más las largas horas de trabajo que no podían evitar. Así empezaba cada día en la Edad Media, con frío, con cansancio, pero también con una fuerza silenciosa que permitía seguir adelante. No había lujo, ni descanso verdadero, pero sí una determinación profunda por sobrevivir, cuidar a los suyos y resistir, día tras día, en un mundo que no ofrecía nada fácil. Con el fuego ya vivo y el aire de la casa comenzando a templarse lentamente, la familia entraba en esa rutina silenciosa que se repetía cada amanecer desde hacía generaciones. No había conversaciones animadas ni risas tempranas. El despertar medieval era pausado, casi solemne, como si todos entendieran que el día traería trabajo duro y que cada movimiento debía conservar energía. El crujir de la madera bajo los pasos, el suave burbujeo del guiso calentándose y el soplo constante del viento contra las paredes formaban la banda sonora de cada mañana. Antes de que nadie probara bocado, la mayoría de las familias inclinaban la cabeza en una breve oración. No era una ceremonia larga ni elaborada, sino palabras sencillas pronunciadas en voz baja, pidiendo protección, fuerza para el trabajo y agradeciendo por haber sobrevivido una noche más. En un mundo donde la enfermedad, el hambre y los accidentes estaban siempre presentes, despertar vivo era motivo suficiente para dar gracias a Dios. Después de la oración, cada uno recibía su porción de comida caliente. No existían platos individuales ni cubiertos refinados. Se compartía la olla,
utilizando cucharas de madera o simplemente trozos de pan duro con los que se recogía el caldo espeso. Comer era rápido, funcional y en silencio la mayor parte del tiempo. No se trataba de disfrutar, sino de alimentar el cuerpo para resistir las largas horas que venían. Mientras comían, la madre ya pensaba en todo lo que debía hacerse durante el día. La comida para más tarde, la ropa que necesitaba reparación, el cuidado de los niños pequeños, la atención a los animales, el agua que debía transportarse desde el pozo o el arroyo cercano. El trabajo doméstico no se detenía nunca. Era una cadena constante de tareas invisibles que sostenían la vida familiar. El padre, por su parte, revisaba mentalmente lo que debía hacerse en el campo o en los alrededores del pueblo. Tal vez era día de arar una nueva parcela, reparar una cerca rota por el viento, cortar madera para futuras noches frías o ayudar a un vecino en alguna labor urgente. El trabajo agrícola no seguía horarios fijos, sino las necesidades del momento y las exigencias del clima. Los niños mayores ya sabían qué se esperaba de ellos. Algunos debían llevar agua, otros cuidar animales pequeños, otros acompañar al padre al campo cuando ya tenían fuerza suficiente para ayudar. Desde muy temprana edad aprendían que cada miembro de la familia tenía un rol importante. No ayudar significaba que todos sufrirían las consecuencias. Una vez terminada la comida, el movimiento se aceleraba. Las capas se ajustaban con más firmeza, las herramientas se tomaban, los sacos se colgaban al hombro. La madre entregaba pequeñas instrucciones rápidas, recordando tareas o advirtiendo peligros. El padre abría la puerta de madera gruesa, que crujía con un sonido profundo, y el aire frío de la mañana entraba de golpe, recordándoles que el mundo exterior no era amable. Al salir, la luz del sol bañaba los campos cubiertos de rocío o escarcha, dependiendo de la estación. El paisaje medieval era amplio, abierto y silencioso, interrumpido solo por otros campesinos que también comenzaban su jornada, moviéndose lentamente hacia sus propias labores. Desde lejos se escuchaban voces apagadas, el mugido de las vacas, el balido de las cabras y el sonido metálico ocasional de herramientas chocando entre sí. La madre se quedaba en el hogar con los más pequeños, organizando el interior de la casa, limpiando lo que se podía, preparando alimentos para más tarde y atendiendo a los animales que permanecían cerca. Su jornada era tan larga como la de los hombres, aunque rara vez reconocida. Cada minuto estaba ocupado en algo necesario. Los niños pequeños jugaban cerca, pero incluso sus juegos solían imitar el trabajo de los adultos. Hacían como que araban la tierra con palos, cargaban piedras pequeñas o fingían cuidar animales imaginarios. Desde temprana edad se les enseñaba que el trabajo era parte natural de la vida. En el campo, el padre y los hijos mayores se entregaban a labores físicas extenuantes. La tierra se trabajaba con arados simples tirados por animales o con herramientas manuales pesadas. Cada surco requería fuerza, cada golpe contra el suelo era un esfuerzo repetido una y otra vez bajo el sol creciente. No había máquinas que aligeraran la carga. El cuerpo humano era la principal herramienta. Con el paso de las horas, el cansancio comenzaba a sentirse, pero nadie se detenía demasiado. Había demasiado por hacer y muy poco tiempo útil antes de que la luz comenzara a caer nuevamente. La vida medieval estaba gobernada por el sol. Cuando se ocultaba, casi todo debía detenerse. Así, mientras el pueblo entero se sumergía en su rutina diaria, cada familia luchaba silenciosamente por mantener su pequeño mundo en equilibrio. Cada amanecer marcaba el inicio de un ciclo de esfuerzo que parecía no tener fin, pero que sostenía la vida misma. Este era el comienzo de un día completo en la Edad Media, sencillo, duro, repetitivo y absolutamente esencial para sobrevivir. A medida que el sol se elevaba lentamente sobre el horizonte, los campos medievales comenzaban a llenarse de movimiento humano. No era un movimiento apresurado, sino constante, firme, casi mecánico, fruto de años de repetir las mismas tareas día tras día.
Los hombres caminaban con herramientas apoyadas en los hombros, respirando el aire frío de la mañana mientras sus botas se hundían ligeramente en la tierra húmeda. Cada paso los acercaba a largas horas de esfuerzo físico que no podían evitar, porque de ese trabajo dependía la comida de toda la familia durante meses enteros. El campo no era solo un lugar de cultivo, era el corazón de la supervivencia medieval. Allí se sembraba el trigo para el pan, la cebada para las gachas, las legumbres que aportarían algo de variedad en los meses duros. No existía margen para errores graves. Una mala siembra, una cosecha arruinada o una plaga podían significar hambre durante el invierno siguiente. Por eso cada surco se hacía con cuidado, cada semilla se colocaba con una mezcla de experiencia y esperanza. Los arados de madera reforzados con hierro cortaban la tierra lentamente, tirados por bueyes o caballos cuando la familia tenía la suerte de poseerlos. En muchas ocasiones, sin embargo, el trabajo se hacía completamente a mano, con azadas pesadas que requerían fuerza constante. El campesino levantaba la herramienta, la dejaba caer con peso sobre el suelo duro y repetía el movimiento cientos de veces al día. Con cada golpe, los músculos ardían y la espalda se curvaba un poco más, pero nadie se detenía demasiado tiempo. El sudor comenzaba a correr incluso en los días fríos, empapando las túnicas de lana gruesa. Las manos se llenaban de ampollas, heridas abiertas y callos que con el tiempo se volvían tan duros como la propia tierra que trabajaban. No había guantes protectores, solo piel acostumbrada al dolor. Las heridas menores eran parte normal de la vida, aceptadas como inevitables. Mientras trabajaban, los hombres rara vez hablaban mucho. El esfuerzo dejaba poco espacio para largas conversaciones. A veces intercambiaban palabras breves sobre el clima, las cosechas pasadas o alguna noticia del pueblo vecino, pero la mayor parte del tiempo solo se escuchaba el sonido rítmico del metal contra la tierra, el resoplar de los animales y el viento moviendo la hierba. El sol subía lentamente y con él la temperatura. Las sombras se acortaban y el cuerpo empezaba a sentirse más pesado. Sin embargo, la jornada apenas había comenzado. El descanso real solo llegaría cuando el cielo comenzara a oscurecer. La vida campesina no conocía horarios cómodos. Se trabajaba mientras hubiera luz. En ciertos momentos, los hijos mayores ayudaban con tareas más ligeras al principio, como recoger piedras del terreno para que no dañaran el arado o espantar aves que intentaban comerse las semillas recién plantadas. Poco a poco, conforme crecían, se les asignaban labores más duras hasta que un día se encontraban arando junto a su padre como adultos completos. La relación con la tierra era profunda y casi espiritual. Los campesinos conocían cada parcela como si fuera parte de su propio cuerpo. Sabían qué zonas retenían más humedad, cuáles eran más fértiles, donde crecían mejor ciertos cultivos. Este conocimiento no estaba escrito en libros, se transmitía de padres a hijos, generación tras generación. A veces el clima se volvía enemigo. Un cielo que amanecía despejado podía llenarse de nubes negras en cuestión de horas. Una lluvia fuerte podía arruinar una siembra recién hecha, convertir el terreno en barro espeso o llevarse semillas enteras. Cuando eso ocurría, los hombres miraban al cielo con resignación, sabiendo que no había nada que pudieran hacer más que volver a empezar si era posible. El hambre futura siempre estaba presente en sus pensamientos. Cada golpe de azada era una inversión para sobrevivir meses después. No se trabajaba por riqueza ni comodidad, sino para no morir de hambre cuando llegaran los tiempos fríos. Alrededor del mediodía, cuando el sol estaba en lo más alto, se hacía una pausa breve. No era un descanso largo, sino apenas unos minutos para beber agua, comer un trozo de pan duro o un poco de queso si había suerte. Sentados en el suelo, con las piernas extendidas y la espalda encorvada, respiraban profundamente antes de volver al trabajo. Luego, sin muchas palabras, se levantaban de nuevo. Y así continuaba la jornada, surco tras surco, golpe tras golpe, hora tras hora,
hasta que el cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados anunciando que el día se acercaba a su final. Este esfuerzo silencioso, repetido miles de veces a lo largo de una vida, era lo que sostenía a toda la sociedad medieval. A medida que la tarde avanzaba, el cansancio comenzaba a sentirse como una piedra pesada sobre cada músculo del cuerpo. Los brazos ya no se levantaban con la misma fuerza de la mañana, la espalda ardía en un dolor constante y las piernas se sentían rígidas, como si ya no pertenecieran del todo a quien las movía. Sin embargo, nadie pensaba seriamente en detenerse antes de tiempo. En la mentalidad medieval, el trabajo no era una opción, era una obligación vital. Cada minuto de luz aprovechado podía marcar la diferencia entre una cosecha aceptable y una temporada de hambre. El sol golpeaba con más fuerza en los días claros, quemando la piel expuesta y secando el sudor que se mezclaba con la tierra hasta formar una capa de polvo sobre el rostro y las manos. En otros días, el viento frío atravesaba la ropa húmeda y hacía tiritar los cuerpos, pero incluso entonces se seguía trabajando. El clima no era un factor para decidir si se laboraba o no. Solo la oscuridad ponía fin a la jornada. El campo no era solo cansancio, también era peligro. Una mala pisada podía torcer un tobillo y dejar a una persona incapaz de trabajar durante semanas. Una herida profunda causada por una herramienta mal manejada podía infectarse y convertirse en algo mortal. No existían antibióticos, ni cuidados médicos adecuados. Muchas personas perdían dedos, manos o incluso la vida por accidentes que hoy parecerían menores. Los animales de tiro también representaban riesgos. Un buey asustado podía embestir, un caballo podía dar una cosa inesperada. Había campesinos marcados de por vida por estos encuentros, con cicatrices que contaban historias de jornadas duras bajo el sol. Mientras el trabajo continuaba, la mente comenzaba a divagar. Algunos pensaban en la comida que les esperaba al regresar, otros en los niños pequeños que habían quedado en casa, otros en si la cosecha de ese año sería suficiente para sobrevivir el próximo invierno. El futuro siempre estaba presente en cada pensamiento. A medida que el cielo se tornaba dorado, los últimos esfuerzos se hacían con una mezcla de agotamiento y alivio. La jornada se acercaba a su fin. Las herramientas se clavaban una vez más en la tierra, se acomodaban los surcos finales, se recogían semillas caídas y se observaba el trabajo realizado con una satisfacción silenciosa. No era orgullo en el sentido moderno, sino una tranquilidad profunda. Se había hecho lo necesario para sobrevivir un día más. El regreso al hogar era lento. Los cuerpos pesados avanzaban por los senderos de tierra mientras el sol se ocultaba poco a poco. El silencio dominaba estos momentos, interrumpido solo por pasos arrastrados y algún suspiro cansado. Había una paz extraña en ese caminar, una sensación de deber cumplido. Al acercarse a las casas, el olor del humo del hogar comenzaba a sentirse en el aire. Para los campesinos, ese olor significaba descanso, calor y alimento. Era una señal de seguridad después de un día de lucha constante. Los niños corrían a recibir a sus padres, hablando emocionados de cosas pequeñas, un pollo que había escapado, una cabra que había hecho ruido extraño, una nueva historia contada por la abuela. Estas voces infantiles eran como medicina para el cansancio del día. Dentro de la casa, el ambiente era cálido y oscuro. El fuego iluminaba las paredes de barro con sombras danzantes. Las mujeres habían pasado el día cocinando, reparando ropa y cuidando a los más pequeños. El guiso burbujeaba lentamente, espeso y sencillo, pero reconfortante. Los hombres dejaban sus herramientas en un rincón, se lavaban las manos en agua fría si había suficiente y se sentaban cerca del fuego, estirando lentamente los músculos rígidos. La comida no era abundante, pero era esperada con gratitud. Cada cucharada representaba energía recuperada, calor para el cuerpo y una pequeña victoria sobre el día. Mientras comían, las conversaciones volvían lentamente. Se hablaba del campo, de si la tierra estaba seca o húmeda,
desearía falta sembrar más en cierta zona de noticias del pueblo. También se compartían preocupaciones y pequeñas alegrías. Después de la comida, el cansancio se apoderaba de todos rápidamente. No había entretenimiento como hoy. El cuerpo pedía descanso. Los niños bostezaban, los adultos se recostaban cerca del fuego y la casa entraba poco a poco en un silencio tranquilo. El trabajo del campo había terminado por ese día, pero al amanecer todo comenzaría de nuevo. Así era la vida campesina medieval, un ciclo interminable de esfuerzo, peligro, cansancio y pequeñas recompensas que mantenían viva la esperanza. Dentro de una vivienda campesina medieval no existía el concepto moderno de hogar como lugar de descanso. La casa era al mismo tiempo cocina, taller, dormitorio, refugio contra el frío, almacén de alimentos y espacio para los animales. Todo sucedía en una misma estancia amplia donde el fuego del hogar ardía casi de forma permanente. Desde que el sol comenzaba a asomar hasta que la oscuridad dominaba por completo, aquel espacio vibraba con actividad constante, marcada por la necesidad de sobrevivir. El día empezaba cuando el aire aún era helado. La mujer de la casa solía ser la primera en levantarse, con los músculos todavía entumecidos por el frío de la noche. Caminaba con cuidado hasta el hogar, removía las cenizas y buscaba las brasas que habían logrado sobrevivir bajo la capa gris del día anterior. Con paciencia soplaba suavemente mientras añadía pequeñas ramas secas. Poco a poco las llamas reaparecían, iluminando las paredes de barro con un resplandor cálido que devolvía la vida al interior. Una vez encendido el fuego, comenzaba la preparación del alimento temprano. No era abundante ni variado. Generalmente se hervían granos en agua hasta formar una papilla espesa o se calentaban restos del guiso del día anterior. El olor era simple, pero reconfortante. Comer caliente era una de las pocas comodidades reales de la vida medieval. Mientras la comida se calentaba, se despertaba a los niños. Eran envueltos en capas de lana áspera y ropa remendada una y otra vez. Las madres observaban con atención sus rostros, tocaban sus frentes y escuchaban su respiración. Cualquier signo de enfermedad era motivo de preocupación inmediata. Un resfriado podía transformarse rápidamente en algo fatal. Cuando los hombres partían hacia los campos, la casa no se quedaba en silencio. Por el contrario, era cuando el trabajo doméstico se intensificaba. Moler el grano era una de las labores más agotadoras. Dos grandes piedras trituraban lentamente el cereal hasta convertirlo en harina. Era un proceso lento que exigía fuerza constante en brazos y hombros. El polvo blanco se elevaba en el aire y se pegaba a la piel húmeda por el calor del fuego. Después venía la elaboración del pan. La masa se mezclaba con agua, se amasaba con fuerza y se dejaba reposar cerca del calor antes de cocinarse sobre piedras calientes o en pequeños hornos. El pan no era blando ni ligero como el actual, sino denso y duro, pero llenaba el estómago y aportaba energía para largas jornadas. Paralelamente, las mujeres reparaban ropa sin descanso. Las prendas se desgastaban con rapidez debido al trabajo físico constante. Cada agujero era cosido, cada tela reforzada. Una túnica podía pasar por decenas de reparaciones antes de ser finalmente inservible. Incluso entonces se reutilizaba como trapo o aislamiento para paredes. Los niños participaban en tareas acordes a su edad. Los más pequeños recogían palitos de leña, traían agua del pozo o vigilaban a las gallinas. Los mayores comenzaban a aprender labores más duras, preparando poco a poco su futuro en el trabajo del campo o del hogar. La casa medieval también funcionaba como centro de producción. Se fabricaban cuerdas con fibras vegetales, cestas para transportar cosechas, utensilios de madera y telas sencillas. Comprar productos era raro y costoso. Cada familia dependía en gran parte de lo que pudiera fabricar con sus propias manos. El aire interior estaba siempre cargado de humo. Los ojos ardían con frecuencia, los pulmones sufrían, pero el fuego era indispensable.
La vida medieval era una constante negociación entre incomodidad y supervivencia. A lo largo del día, el tiempo parecía avanzar lentamente. No había relojes ni horarios estrictos, solo la luz del sol marcaba las tareas. El trabajo no se detenía hasta que el cansancio se imponía o la oscuridad hacía imposible continuar. A pesar de todo el esfuerzo físico, dentro de estas casas también se transmitía afecto, enseñanza y tradición. Las madres contaban historias antiguas mientras trabajaban, relatando inviernos duros, milagros de supervivencia y lecciones de prudencia. Era así como los niños aprendían no solo a trabajar, sino a resistir. La vivienda medieval no era cómoda, pero era el núcleo que sostenía la vida de toda la familia. Más allá del trabajo físico constante, el interior de la casa medieval era también un espacio donde se libraba una batalla silenciosa contra la enfermedad, el agotamiento y la desesperanza. Las mujeres no solo eran trabajadoras incansables, sino también las principales cuidadoras de la salud familiar. En un mundo sin médicos accesibles ni conocimientos científicos modernos, la supervivencia dependía de la observación, la experiencia heredada y una profunda intuición desarrollada a lo largo de generaciones. Cuando un niño comenzaba a toser o un adulto mostraba fiebre, se activaba de inmediato todo un sistema de cuidados tradicionales. Las madres preparaban infusiones de hierbas recogidas durante la primavera y el verano, cuidadosamente secadas y almacenadas para los meses fríos. Algunas plantas calmaban la tos, otras ayudaban a reducir la fiebre y otras se usaban para limpiar heridas. Aunque muchas veces no era suficiente, estos remedios representaban la única defensa disponible. Las noches de enfermedad eran especialmente duras. A la luz temblorosa del fuego, una madre podía pasar horas sentada junto al lecho improvisado de paja, tocando la frente caliente de su hijo, escuchando su respiración irregular y susurrando oraciones en voz baja. El cansancio se acumulaba, pero el miedo era más fuerte que el sueño. Cada amanecer sin una pérdida era una pequeña victoria. El hogar también era el lugar donde se vivían los momentos de mayor intimidad emocional. Después de jornadas agotadoras, la familia se reunía alrededor del fuego para comer en silencio o compartir breves conversaciones. Allí se hablaba de preocupaciones, del clima, de la cosecha, de noticias del pueblo y de esperanzas para el futuro. Estas charlas sencillas fortalecían los lazos familiares y ayudaban a sobrellevar las dificultades. Los niños escuchaban atentamente a los adultos, aprendiendo sin darse cuenta cómo enfrentar la vida. A través de historias sobre inviernos pasados, cosechas buenas o tragedias superadas, se transmitía una cultura de resistencia. Aprendían que la vida no era fácil, pero que siempre había que seguir adelante. La casa medieval también era escenario de nacimientos y muertes. Cuando una mujer entraba en labor de parto, el espacio se transformaba rápidamente. Las mujeres mayores del pueblo acudían para ayudar, el fuego se mantenía encendido con fuerza para proporcionar calor y se utilizaban telas limpias en la medida de lo posible. Los partos eran largos y dolorosos, y muchas veces peligrosos. La llegada de un nuevo bebé era motivo de alegría, pero siempre acompañada del temor de perder a la madre o al niño. Del mismo modo, cuando alguien moría, el cuerpo permanecía en la casa hasta el entierro. La familia velaba al fallecido en silencio, iluminado por velas o por el resplandor del hogar. Era un momento de duelo compartido, donde vecinos acudían a ofrecer apoyo, comida o simplemente compañía. La muerte formaba parte natural de la vida cotidiana. En medio de tanta dureza, el hogar también albergaba pequeños momentos de alegría. Los niños jugaban con objetos simples, inventaban historias y reían cuando podían. A veces se cantaban canciones antiguas o se narraban cuentos que hablaban de héroes, animales sabios o milagros. Estos instantes eran breves, pero valiosos. Las mujeres sostenían no solo la logística del hogar, sino también su equilibrio emocional. Cuando un esposo regresaba frustrado por una mala jornada en el campo, era ella quien escuchaba y reconfortaba.
Cuando un niño tenía miedo de la oscuridad o de las tormentas, era ella quien lo calmaba con palabras suaves. Esta fortaleza invisible era fundamental para la supervivencia familiar. El cansancio físico y mental era enorme, pero rara vez se mostraba. La vida medieval exigía resistencia constante. No había tiempo para la queja prolongada. Cada día traía nuevas tareas que debían cumplirse. Al final de la jornada, cuando todos se acomodaban alrededor del fuego para dormir, el hogar entraba en un silencio tranquilo interrumpido solo por el crepitar de las llamas. Los cuerpos doloridos encontraban un breve descanso, sabiendo que al amanecer todo volvería a comenzar. Así se sostenía la vida dentro de las casas medievales, con esfuerzo continuo, cuidado mutuo, tradición y una fortaleza emocional que rara vez aparece en los relatos históricos, pero que fue clave para la supervivencia de generaciones enteras. La alimentación en la Edad Media estaba muy lejos de los banquetes que hoy suelen mostrarse en películas y series. Para la gran mayoría de la población, especialmente los campesinos, comer no era un acto de placer sino una necesidad básica orientada a mantener el cuerpo con fuerzas suficientes para trabajar. La dieta era sencilla, repetitiva y dependía casi por completo de lo que se pudiera cultivar o criar cerca del hogar. Cada comida estaba marcada por la disponibilidad de alimentos, las estaciones del año y la necesidad constante de ahorrar para los meses difíciles. El alimento más importante de toda la sociedad medieval era el pan. Para los campesinos, el pan no era un acompañamiento, sino la base de la dieta. Se elaboraba principalmente con trigo cuando se tenía acceso a él, aunque en muchas regiones se utilizaba cebada, centeno o avena. El pan era oscuro, denso y duro, muy distinto al pan ligero moderno. Sin embargo, llenaba el estómago y proporcionaba energía duradera para largas jornadas de trabajo. Cada familia producía su propio pan cuando podía. El grano se molía a mano o en molinos comunitarios y luego se amasaba con agua y algo de sal. La masa se cocía sobre piedras calientes o en pequeños hornos de barro. El resultado era un pan que podía durar varios días sin estropearse, lo cual era fundamental cuando no existía refrigeración. Junto al pan, uno de los alimentos más comunes eran las gachas o potajes. Se preparaban hirviendo cereales como avena o cebada en agua durante horas hasta formar una mezcla espesa. A veces se añadían verduras, hierbas o legumbres para darle algo de sabor. Este tipo de comida era barata, rendidora y fácil de preparar en grandes cantidades. Las verduras eran una parte esencial de la dieta campesina. Coles, cebollas, nabos, zanahorias silvestres, puerros y habas eran cultivados en pequeños huertos familiares. Estas plantas resistían bien el frío y podían almacenarse durante meses. No había gran variedad, pero sí una dependencia absoluta de estas cosechas para sobrevivir. La carne era un lujo poco frecuente. La mayoría de los campesinos solo la comían en ocasiones especiales o cuando algún animal enfermaba y debía sacrificarse. El cerdo era el más común porque podía alimentarse con restos y proporcionaba carne, grasa y tocino. Cuando se sacrificaba uno, se salaba la carne para conservarla durante meses. Las gallinas proporcionaban huevos, que eran una fuente valiosa de proteínas. Sin embargo, en invierno las gallinas ponían menos, por lo que los huevos eran más comunes en primavera y verano. La leche provenía de vacas o cabras cuando se tenía la suerte de poseerlas. Con ella se hacía queso y mantequilla, productos que duraban más tiempo que la leche fresca. El queso era especialmente importante durante el invierno. El pescado era común en regiones cercanas a ríos o costas. Se secaba o salaba para conservarlo. En muchos días religiosos, la iglesia prohibía comer carne, por lo que el pescado se convertía en la principal fuente de proteína. El agua no siempre era segura para beber, por lo que se consumía con frecuencia cerveza ligera o sidra, incluso por niños. Estas bebidas tenían bajo contenido alcohólico y eran más seguras que el agua estancada.
Las comidas se hacían normalmente 2 veces al día, una por la mañana y otra al final de la jornada. El almuerzo como lo conocemos hoy no era habitual. La alimentación variaba según la estación. En verano había más verduras frescas, leche abundante y huevos. En invierno, la dieta se volvía monótona y pesada, pan duro, potajes espesos y alimentos salados. El hambre era una amenaza constante. Un mal año de cosecha podía llevar a meses de escasez severa. Por eso cada familia intentaba almacenar todo lo posible cuando había abundancia. Cada comida era un acto de supervivencia más que de disfrute. Aunque en los meses favorables los campesinos medievales lograban mantener una dieta sencilla pero suficiente, la amenaza del hambre nunca estaba lejos. La vida dependía por completo de las cosechas y cualquier cambio inesperado en el clima podía destruir meses de trabajo. Una helada tardía, una sequía prolongada o lluvias excesivas podían arruinar los campos y dejar a las familias con reservas insuficientes para atravesar el invierno. Cuando eso ocurría, la escasez se convertía en una realidad diaria que obligaba a tomar decisiones duras. Durante los años malos, el primer cambio se notaba en las raciones. Las porciones se volvían más pequeñas, los potajes se hacían más aguados y el pan se estiraba todo lo posible mezclando harina con otros ingredientes como raíces secas o incluso corteza molida de ciertos árboles. No era agradable, pero llenaba mínimamente el estómago. Las familias aprendían a aprovechar absolutamente todo. Ninguna parte de un animal se desperdiciaba. Huesos se hervían durante horas para extraer nutrientes, la grasa se guardaba con cuidado, la sangre se utilizaba en ciertos alimentos. Las verduras se consumían hasta el último resto, incluso aquellas que hoy se considerarían en mal estado. En los momentos de mayor escasez, se recurría a la recolección silvestre. Mujeres y niños salían a buscar raíces, bayas, hojas comestibles y hierbas en los bosques cercanos. Este conocimiento era vital. Saber qué plantas eran seguras y cuáles mortales podía significar la diferencia entre vivir o morir. Algunos campesinos atrapaban pequeños animales como conejos, ratas de campo o aves silvestres cuando la caza mayor estaba prohibida o era inaccesible. Aunque no era abundante, cada pequeña presa aportaba proteína valiosa. Cuando el hambre se volvía extrema, las tensiones aumentaban dentro de las familias y comunidades. Las discusiones por comida se volvían más frecuentes. Sin embargo, también surgía una fuerte solidaridad. Vecinos compartían lo poco que tenían cuando podían, sabiendo que mañana podrían ser ellos quienes necesitaran ayuda. La iglesia también jugaba un papel importante durante estas crisis. En algunos lugares distribuía alimentos a los más pobres o abría graneros comunales. Aunque no siempre era suficiente, muchas vidas se salvaban gracias a estas reservas. El hambre prolongada debilitaba el cuerpo. Los campesinos perdían peso rápidamente, se enfermaban con mayor facilidad y la mortalidad aumentaba, especialmente entre niños y ancianos. Las enfermedades se propagaban con rapidez en cuerpos debilitados por la desnutrición. Los inviernos eran la etapa más dura. Las reservas se agotaban lentamente y cada día se hacía más difícil encontrar algo que comer. Muchas familias contaban cuidadosamente cada grano restante, calculando cuántos días más podrían resistir. En años particularmente malos, las hambrunas se extendían por regiones enteras. Miles de personas morían, pueblos quedaban abandonados y la desesperación dominaba el paisaje. Estos eventos marcaban profundamente la memoria colectiva. Sin embargo, incluso en los momentos más oscuros, la gente encontraba formas de resistir. Se fortalecían los lazos familiares, se compartían recursos y se mantenía la esperanza de una buena cosecha futura. Cuando finalmente llegaban años favorables, las familias trabajaban el doble para acumular reservas extra, recordando el sufrimiento pasado y tratando de prepararse mejor para el futuro. La experiencia del hambre enseñó a los campesinos medievales a ser extremadamente cuidadosos, previsores y solidarios.
cada comida era apreciada como un regalo. En la Edad Media, la ropa no era una cuestión de moda ni de expresión personal como lo es hoy. Para los campesinos, cada prenda tenía una función clara: proteger el cuerpo del frío, del sol, del barro, del trabajo duro y del desgaste constante de la vida rural. La vestimenta era una herramienta de supervivencia, tan importante como una herramienta de labranza o una buena reserva de alimentos. La mayoría de las personas poseían muy pocas prendas, a veces solo una muda completa para todo el año, y cada pieza debía durar el mayor tiempo posible. Las telas utilizadas eran principalmente de lana y lino, ya que eran los materiales más accesibles y resistentes. La lana provenía de las ovejas del propio pueblo o de regiones cercanas, y era especialmente valorada por su capacidad de conservar el calor incluso cuando se mojaba. El lino, obtenido de la planta del mismo nombre, era más ligero y se usaba sobre todo para prendas interiores porque resultaba más cómodo sobre la piel. El algodón prácticamente no se utilizaba en Europa medieval y las telas finas como la seda estaban reservadas para la nobleza. La elaboración de la ropa era un proceso largo y agotador que generalmente recaía sobre las mujeres de la familia. Primero se esquilaban las ovejas, luego la lana se limpiaba, se cardaba, se hilaba y finalmente se tejía en telares rudimentarios. Con el lino ocurría algo similar: la planta debía secarse, procesarse y transformarse en fibras antes de poder tejerse. Cada prenda representaba decenas de horas de trabajo manual, lo que explica por qué la ropa era tan valiosa y se remendaba una y otra vez hasta quedar casi irreconocible. El atuendo básico de un campesino consistía en una túnica larga hasta las rodillas o más abajo, sujeta con un cinturón de cuero o cuerda. Debajo se llevaba una prenda interior de lino que ayudaba a absorber el sudor y proteger la piel del roce de la lana áspera. Los hombres usaban calzas ajustadas para cubrir las piernas, mientras que las mujeres llevaban vestidos más largos que llegaban hasta los tobillos. En invierno se añadían capas extra, mantos gruesos o capuchas para conservar el calor. El calzado era sencillo pero vital. La mayoría llevaba zapatos de cuero blando o sandalias cerradas sujetas con correas. En muchos casos, durante el trabajo pesado se caminaba descalzo para evitar que el calzado se rompiera rápidamente. Los zapatos eran costosos de fabricar y se reparaban una y otra vez hasta que el cuero ya no aguantaba más. Durante el trabajo agrícola, la ropa se desgastaba con rapidez. El contacto constante con herramientas, tierra húmeda, espinas y animales hacía que las prendas se rasgaran con frecuencia. Por eso los remiendos eran parte normal de cualquier vestimenta medieval. Una túnica podía tener docenas de parches de diferentes telas y colores, cosidos una y otra vez a lo largo de los años. Lejos de verse como algo vergonzoso, estos remiendos eran símbolo de esfuerzo y supervivencia. El clima influía enormemente en cómo se vestían. En verano, aunque el calor era fuerte, la ropa seguía siendo relativamente cerrada para proteger la piel del sol y de los insectos. En invierno, las capas se acumulaban una sobre otra, túnicas dobles, mantos gruesos, capuchas cerradas alrededor del rostro y, a veces, pieles de animales para un mayor aislamiento térmico. La ropa también indicaba el estado social. Aunque todos los campesinos vestían de forma simple, quienes tenían algo más de recursos podían permitirse telas un poco más gruesas, colores más vivos gracias a tintes naturales o prendas mejor cosidas. Los más pobres vestían ropa casi siempre descolorida por el sol y los lavados, con remiendos visibles por todas partes. Los colores se obtenían de plantas, raíces y minerales. El marrón, gris y beige eran los más comunes porque requerían menos procesamiento. Los tonos rojos, azules o verdes existían, pero eran más costosos de producir y por eso menos frecuentes entre los más humildes. Más allá de su apariencia, la ropa era una barrera vital entre el cuerpo y un entorno duro. Protegía de rozaduras, del frío extremo, del calor del sol y de pequeñas heridas que, en una época sin antibióticos, podían volverse mortales.
cada prenda era una línea de defensa. Así, vestirse cada mañana no era un acto automático como hoy, sino una preparación para sobrevivir al día. Ajustarse el cinturón, colocarse el manto o atarse las calzas era parte de un ritual cotidiano de protección frente a un mundo implacable. En la Edad Media, el clima no era simplemente una incomodidad pasajera, sino una fuerza constante que condicionaba cada momento de la vida campesina. El frío del invierno, la humedad persistente de la lluvia, el viento que se colaba por cada rendija de las casas y el calor intenso del verano hacían del cuerpo humano un blanco permanente de la naturaleza. En ese contexto, la ropa se convertía en una verdadera armadura, una protección básica que muchas veces marcaba la diferencia entre resistir la jornada o caer enfermo durante semanas. Durante los meses fríos, la lana era el mayor tesoro de una familia campesina. A diferencia de otros tejidos, la lana retenía el calor incluso cuando estaba húmeda, algo crucial en un mundo donde la lluvia y la nieve eran inevitables y la posibilidad de secar completamente la ropa era limitada. Los mantos gruesos, las túnicas dobles y las capuchas cerradas alrededor del rostro ayudaban a conservar el calor corporal, creando pequeñas cámaras de aire caliente cerca de la piel que actuaban como aislamiento natural. Las noches de invierno eran especialmente peligrosas. Aunque se acumulaban capas de ropa para dormir, el frío seguía siendo intenso. Muchas personas dormían con la misma ropa que habían usado durante el día, ya que cambiarse implicaba perder calor corporal. Las prendas húmedas por el trabajo en el campo se colgaban cerca del fuego cuando era posible, pero a menudo seguían mojadas al amanecer. Vestirse con ropa fría y húmeda era desagradable, pero necesario para no exponerse completamente al aire helado. La lluvia era otro enemigo constante. No existían impermeables como hoy, por lo que los mantos de lana gruesa eran la única defensa contra el agua. Aunque se empapaban con el tiempo, ofrecían cierta protección inicial y reducían el enfriamiento rápido del cuerpo. Algunos campesinos impregnaban la lana con grasa animal para repeler parcialmente el agua, una técnica rudimentaria pero eficaz que ayudaba a mantenerse seco por más tiempo durante las tormentas. El viento era especialmente peligroso porque atravesaba las capas de ropa y enfriaba el cuerpo con rapidez. Por eso las capuchas ajustadas, los cuellos cerrados y los mantos largos eran tan importantes. En regiones especialmente frías, se añadían pieles de animales en zonas críticas como los hombros o el pecho para mayor protección. El verano tampoco era sencillo. Aunque el calor podía ser intenso, la ropa seguía siendo necesaria para evitar quemaduras solares, picaduras de insectos y heridas por ramas o herramientas. La ropa de lino, más ligera y transpirable, se usaba más en esta temporada, permitiendo algo de frescura sin exponer completamente la piel. Las enfermedades estaban estrechamente relacionadas con la humedad y el frío. Una persona que trabajaba todo el día bajo la lluvia con ropa empapada tenía altas probabilidades de desarrollar neumonía o infecciones respiratorias. Por eso, aunque pareciera incómodo, muchos campesinos preferían capas gruesas incluso en climas templados si existía riesgo de lluvia o viento. La ropa también cumplía una función psicológica. En un mundo donde la naturaleza era impredecible y peligrosa, vestirse adecuadamente ofrecía una sensación de control y seguridad. Colocarse el manto al salir al campo o ajustarse la capucha antes de una tormenta era una forma de prepararse mentalmente para enfrentar el día. Con el paso de los años, cada persona aprendía qué prendas funcionaban mejor para cada situación. Los ancianos enseñaban a los jóvenes qué capas usar en invierno extremo, cómo proteger las manos con telas extra o cómo enrollar el manto para bloquear el viento. Este conocimiento se transmitía de generación en generación como parte esencial de la supervivencia rural. Cuando una prenda se rompía en invierno, era una emergencia. Un agujero en una túnica significaba una vía directa para que el frío penetrara en el cuerpo. Por eso las reparaciones se hacían de inmediato, incluso de noche, cosiendo a la luz del fuego para evitar que el daño empeorara. En realidad,
La ropa medieval no era solo vestimenta, sino una barrera vital entre el cuerpo humano y un mundo hostil. Cada hilo, cada parche y cada capa representaban horas de trabajo y una oportunidad más de resistir las estaciones. Así, día tras día, generación tras generación, los campesinos aprendieron a usar la ropa como su primera línea de defensa contra el clima, comprendiendo que sin ella, el cuerpo no podría soportar las duras condiciones de la vida medieval. En la Edad Media, la comida no era una cuestión de placer ni de variedad, sino una herramienta básica de supervivencia. Cada alimento tenía un propósito claro: aportar energía para el trabajo físico, resistir el frío, mantener el cuerpo funcionando en condiciones duras y prolongar la vida el mayor tiempo posible. Para los campesinos medievales, comer bien no significaba comer sabroso, sino comer suficiente y, sobre todo, comer de forma constante. El centro de la dieta campesina era el grano. Trigo, centeno, cebada y avena se transformaban en pan oscuro, gachas espesas y sopas densas que llenaban el estómago durante horas. Este pan no se parecía al suave pan moderno, era pesado, compacto y muchas veces duro como una piedra cuando se secaba. Sin embargo, aportaba calorías esenciales que permitían trabajar desde el amanecer hasta el anochecer. Las gachas eran especialmente importantes en invierno. Hechas con agua o, si había suerte, con leche, se cocinaban lentamente hasta volverse espesas. Se podían mezclar con hierbas, cebollas, restos de verduras o pequeños trozos de grasa animal. No eran elegantes, pero proporcionaban calor interno, algo vital durante las noches heladas. Las verduras eran el segundo pilar de la alimentación. Coles, nabos, cebollas, zanahorias silvestres, ajos y legumbres crecían en pequeños huertos familiares. Muchas se almacenaban en sótanos o se secaban para el invierno. Aunque parecían simples, estas verduras aportaban vitaminas que mantenían a la gente con vida, aunque ellos no comprendieran la ciencia detrás de ello. La carne era un lujo ocasional. Generalmente solo se comía en festividades religiosas o cuando un animal viejo ya no podía trabajar. El cerdo era el más valioso porque casi todas sus partes podían conservarse mediante salado o ahumado. Tocino, jamones secos y salchichas se guardaban para los meses fríos, donde pequeñas porciones podían enriquecer una olla entera de guiso. El pescado era más común en regiones cercanas a ríos o costas y también se consumía mucho durante los días de ayuno religioso en los que la carne estaba prohibida. Se secaba o salaba para durar semanas o meses. Los lácteos eran importantes cuando había vacas o cabras. Leche fresca en primavera y verano, y productos conservados como queso y mantequilla para el invierno. El queso duro era especialmente valioso porque podía durar largos periodos sin estropearse y aportaba grasas esenciales. Las comidas solían ser pocas pero abundantes. Generalmente una comida caliente grande al final del día y otra más simple por la mañana. A veces solo había una comida completa diaria, especialmente en épocas de escasez. El cuerpo se acostumbraba a trabajar largas horas con el estómago medio vacío. El guiso era el plato más común. Una gran olla colgaba sobre el fuego constantemente, donde se añadían ingredientes a lo largo del día, restos de verduras, algo de grano, huesos para dar sabor, grasa animal cuando había. El guiso nunca se vaciaba del todo, siempre se dejaba algo para el día siguiente, creando una mezcla que podía durar semanas, cambiando lentamente de sabor. La comida también estaba profundamente ligada al clima. En verano se comía más fresco, con leche, verduras y pan reciente. En invierno se dependía casi totalmente de alimentos conservados, granos secos, carnes saladas, verduras almacenadas. El hambre era una amenaza constante. Un mal año de cosecha podía significar meses de racionamiento severo. Las familias reducían porciones, mezclaban paja molida con harina para estirar el pan o hervían raíces silvestres para engañar al estómago. A pesar de todo, la comida también era un momento de unión familiar.
Comer juntos alrededor del fuego ofrecía calor físico y emocional. Era uno de los pocos momentos de descanso del día, donde se compartían historias, preocupaciones y planes. Cada bocado representaba horas de trabajo: sembrar, cosechar, moler grano, cocinar lentamente. Por eso no se desperdiciaba nada. Incluso el pan duro se remojaba en sopa para poder comerlo. Para los campesinos medievales, la comida no era solo alimento. Era resistencia. Era esperanza. Era la diferencia entre seguir adelante o sucumbir al agotamiento y la enfermedad. Aunque la vida campesina giraba en torno al trabajo constante y la producción de alimentos, el hambre nunca estaba lejos. En la Edad Media no existían supermercados, reservas estatales ni ayuda organizada para tiempos difíciles. Todo dependía de la cosecha anual, y cuando ésta fallaba, las consecuencias eran inmediatas y devastadoras. Un solo verano de lluvias excesivas, sequía o plagas podía convertir un pueblo entero en un lugar de sufrimiento silencioso. Cuando las cosechas eran buenas, las familias lograban almacenar grano suficiente para pasar el invierno con relativa seguridad. Pero cuando eran malas, comenzaba un proceso lento de racionamiento que podía durar meses. Primero se reducían las porciones. Luego se eliminaban comidas completas. Finalmente, se recurría a alimentos de emergencia que normalmente no se considerarían comestibles. El pan se hacía cada vez más oscuro y duro. La harina se mezclaba con corteza molida de árboles, raíces secas o incluso paja triturada para alargarla. Este pan apenas nutría, pero llenaba el estómago por unas horas, engañando al hambre. Las gachas se volvían cada vez más líquidas, con menos grano y más agua. Las familias buscaban comida en el campo incluso en pleno invierno. Se arrancaban raíces silvestres, se recogían hierbas congeladas, se atrapaban pequeños animales como ratas, erizos o pájaros. Nada se desperdiciaba cuando el hambre apretaba. Los animales de granja, que normalmente eran valiosos para trabajo o producción futura, comenzaban a sacrificarse uno por uno. Primero las gallinas viejas, luego las cabras enfermas, después incluso la vaca si no había otra opción. Cada sacrificio salvaba días o semanas de vida humana, pero comprometía el futuro. Cuando el hambre se prolongaba, los cuerpos empezaban a debilitarse. Los niños perdían peso rápidamente, los ancianos se volvían frágiles, las enfermedades aparecían con facilidad. La falta de alimento hacía que incluso resfriados simples se volvieran mortales. En años de hambruna extrema, pueblos enteros desaparecían. Las personas migraban buscando comida o morían lentamente en sus casas. Hay registros históricos de padres que entregaban a sus hijos a monasterios con la esperanza de que allí al menos comieran algo. Sin embargo, incluso en los peores momentos, la solidaridad comunitaria era clave para sobrevivir. Los vecinos compartían lo poco que tenían. Las familias más afortunadas ayudaban a las más golpeadas. Nadie podía sobrevivir solo durante una hambruna prolongada. La iglesia también jugaba un papel importante. Monasterios distribuían sopa y pan cuando podían y organizaban oraciones colectivas por mejores cosechas. Aunque no resolvía el hambre, ofrecía algo de alivio y esperanza. Las malas cosechas dejaron huellas profundas en la memoria colectiva. Los ancianos recordaban años específicos como el invierno del hambre o el verano sin pan. Estas historias se contaban una y otra vez para advertir a las generaciones futuras sobre la importancia de almacenar, ahorrar y prepararse. El hambre enseñó disciplina extrema. Comer despacio, no desperdiciar migas, guardar cada resto, planificar con cuidado cada porción. Estas costumbres se volvieron parte de la cultura campesina. A pesar de todo, la mayoría de los campesinos medievales sobrevivieron gracias a una combinación de resistencia, creatividad y cooperación. No vencieron al hambre, pero aprendieron a convivir con ella, a retrasarla, a luchar contra ella día tras día. Cada cosecha buena era celebrada como un milagro.
Cada invierno superado era una victoria. Cada comida caliente era motivo de gratitud. La comida nunca fue algo garantizado, y por eso se valoraba profundamente. Comer no era rutina, era supervivencia. En la Edad Media, la enfermedad no era una excepción en la vida cotidiana, sino una presencia constante, silenciosa y temida que acompañaba a cada familia desde el nacimiento hasta la muerte. No existían hospitales como los conocemos hoy, ni antibióticos, ni conocimiento científico sobre bacterias o virus. La gente no entendía por qué enfermaba, solo sabía que de pronto alguien comenzaba a toser, a arder en fiebre, a debilitarse lentamente, y muchas veces esa persona nunca volvía a levantarse de la cama de paja. Los campesinos vivían rodeados de humo, humedad, frío y suciedad. El aire dentro de las casas estaba siempre cargado por el fuego del hogar, que aunque daba calor, llenaba los pulmones de hollín. Respirar ese humo durante años debilitaba el cuerpo poco a poco. Las paredes húmedas, el suelo de tierra, los animales dentro de la vivienda y la ropa rara vez lavada creaban un ambiente perfecto para infecciones constantes. Uno de los males más comunes era la tos crónica, que comenzaba suave y con el tiempo se convertía en una lucha diaria por respirar. Muchos ancianos pasaban sus últimos años sentados cerca del fuego, respirando con dificultad, con el pecho silbando como si el aire tuviera que abrirse paso por un camino estrecho. Lo que hoy llamamos bronquitis o neumonía entonces era simplemente la enfermedad del pecho, y rara vez tenía cura. Las fiebres eran otra amenaza constante. Un niño podía despertarse caliente como el fuego, delirando, con la piel roja y los ojos perdidos. La familia hacía todo lo que sabía: baños húmedos, infusiones de hierbas, oraciones a los santos, y largas noches sin dormir vigilando su respiración. A veces el niño mejoraba lentamente, como si el cuerpo ganara la batalla por sí solo. Otras veces, la fiebre subía más y al amanecer el pequeño ya no despertaba. Las infecciones eran especialmente peligrosas porque incluso una herida pequeña podía volverse mortal. Un corte con una herramienta, una espina clavada en el pie, una quemadura cerca del fuego podían infectarse en pocos días. La piel se hinchaba, enrojecía, comenzaba a supurar, y sin tratamiento moderno, la infección podía extenderse por todo el cuerpo. Muchos campesinos perdían dedos, manos o pies por heridas mal curadas. Otros simplemente morían lentamente, consumidos por infecciones que hoy se resolverían con una simple pastilla. Las enfermedades intestinales también eran comunes debido al agua contaminada y los alimentos mal conservados. La diarrea podía durar días enteros, debilitando tanto al cuerpo que especialmente los niños pequeños no lograban resistir. En épocas de hambre, estas enfermedades eran aún más mortales porque los cuerpos ya estaban débiles por la falta de comida. Pero quizás lo más duro no era solo enfermar, sino convivir con la certeza de que la muerte podía llegar en cualquier momento. La gente medieval crecía viendo morir hermanos, vecinos, padres, hijos. La muerte no era algo lejano, era parte de la vida diaria. Un niño podía tener 5 hermanos y que solo 2 llegaran a la adultez. Las madres sabían que cada embarazo era peligroso. Los hombres sabían que una herida en el campo podía ser el final. Los ancianos sabían que cada invierno podía ser el último. Por eso, la relación con la muerte era distinta a la nuestra. No se escondía ni se evitaba. Cuando alguien enfermaba gravemente, la familia se reunía alrededor de la cama de paja. Se rezaba, se pedía perdón, se daban bendiciones. El sacerdote a veces llegaba para dar la extremaunción. Todos sabían que ese momento podía ser una despedida. El moribundo no solía estar solo. Moría rodeado de voces conocidas, de manos tomadas, de lágrimas silenciosas. La comunidad acompañaba el proceso porque sabían que mañana podía tocarle a cualquiera. Después de la muerte, el cuerpo se preparaba rápidamente. No había largos velatorios lujosos. Se lavaba el cuerpo,
se envolvía en telas simples y se enterraba en el cementerio del pueblo o junto a la iglesia. La tierra volvía a cubrirlo, y la vida continuaba, porque no había tiempo para detenerse demasiado. A pesar de la tristeza, la fe jugaba un papel fundamental. La mayoría creía firmemente que la muerte no era el final, sino el paso a una vida mejor con Dios. Esta creencia ayudaba a soportar pérdidas constantes. Cuando un niño moría, se decía que ahora era un ángel. Cuando un anciano partía, se creía que por fin descansaba del sufrimiento. La oración era una medicina tanto espiritual como emocional. No siempre curaba el cuerpo, pero daba consuelo al corazón. En un mundo donde la muerte era inevitable, la esperanza en el cielo era una de las pocas cosas que hacía soportable la vida dura. Sin embargo, esto no significaba que no doliera. Cada pérdida dejaba heridas profundas. Madres que nunca olvidaban a los hijos muertos, esposos que quedaban solos, hermanos que crecían sin sus compañeros de infancia. El dolor se cargaba en silencio, porque llorar demasiado no devolvía a nadie. Con el tiempo, las personas desarrollaban una fortaleza emocional impresionante. Aprendían a amar profundamente, pero también a soltar cuando llegaba el momento. Era una resistencia forjada por la necesidad. En la Edad Media, vivir era aceptar que la muerte caminaba siempre cerca, pero aún así trabajar, amar, reír, criar hijos y seguir adelante cada día. No porque fuera fácil, sino porque era la única forma de existir. Cuando alguien enfermaba en la Edad Media, no había médicos modernos a los que acudir, ni hospitales equipados, ni diagnósticos claros. La salud dependía de una combinación de conocimiento tradicional, experiencia transmitida por generaciones, fe religiosa y una gran cantidad de superstición. La gente hacía todo lo que estaba a su alcance para sanar, aunque muchas veces no comprendiera realmente por qué algo funcionaba o no. Las mujeres mayores del pueblo solían ser las principales sanadoras. Abuelas, madres y parteras acumulaban saberes sobre plantas, raíces y mezclas que habían aprendido de sus propias madres. Sabían qué hierbas servían para la fiebre, cuáles calmaban la tos, cuáles ayudaban al dolor de estómago y cuáles se aplicaban sobre heridas. El tomillo y la salvia se usaban para problemas respiratorios, la manzanilla para calmar el estómago, el ajo para infecciones, la menta para aliviar dolores. Muchas de estas plantas realmente tenían propiedades curativas, aunque ellos no lo supieran científicamente. Otras no hacían mucho más que dar consuelo. Las infusiones calientes eran una de las principales medicinas. Cuando alguien enfermaba, se hervía agua con hierbas y se hacía beber lentamente al paciente, envuelto en mantas para sudar la enfermedad. Creían que el sudor expulsaba los males del cuerpo. A veces esto ayudaba, otras veces debilitaba aún más a la persona. Para las heridas se usaban ungüentos hechos con grasa animal mezclada con hierbas trituradas. Se aplicaban directamente sobre cortes, quemaduras o infecciones. Algunas mezclas tenían propiedades antibacterianas naturales, otras simplemente sellaban la herida y evitaban que entrara más suciedad. Las compresas calientes también eran comunes. Piedras calentadas en el fuego se envolvían en telas y se colocaban sobre el pecho, la espalda o el vientre para aliviar dolores. El calor daba una sensación de alivio y a veces realmente ayudaba a relajar músculos y calmar malestares. Sin embargo, no todo era natural ni lógico. La superstición ocupaba un enorme espacio en la medicina medieval. Muchas enfermedades se atribuían a castigos divinos, espíritus malignos o mala suerte. Por eso, además de hierbas, se usaban rituales religiosos y mágicos. Se rezaban oraciones específicas para cada mal. Había santos protectores para casi todo, uno para la garganta, otro para las fiebres, otro para los partos difíciles. La gente encendía velas, prometía peregrinaciones, ofrecía ayunos a cambio de sanación. Algunos llevaban amuletos hechos con huesos, piedras especiales o símbolos religiosos colgados del cuello,
creyendo que protegían del mal. Otros escribían oraciones en pequeños papeles y los cosían dentro de la ropa. En casos más graves, se llamaba a un curandero o barbero sangrador. Estas personas practicaban la sangría, un método donde se extraía sangre del paciente con cuchillas o sanguijuelas. Creían que las enfermedades venían de un exceso de malos humores en el cuerpo y que al sacar sangre se restauraba el equilibrio. En realidad, muchas veces esto debilitaba aún más al enfermo, pero en algunos casos leves el cuerpo se recuperaba solo y se atribuía la curación al tratamiento. También se usaban remedios que hoy parecen extraños o incluso peligrosos. Para la fiebre se colocaban ranas vivas sobre la piel. Para la tos se hacían beber mezclas con grasa animal. Para los dolores se recomendaba tocar ciertos objetos bendecidos o dormir bajo la luz de la luna llena. La lógica no era científica, sino simbólica y espiritual. Todo tenía un significado oculto, una conexión invisible con fuerzas superiores. A pesar de todo esto, la gente no era ignorante en el sentido moderno. Simplemente trabajaban con lo que tenían. Observaban que funcionaba, repetían lo que parecía ayudar y descartaban lo que siempre acababa mal, aunque no siempre lograran hacerlo correctamente. Muchas curanderas eran muy respetadas por su eficacia real. Sabían detener hemorragias, tratar infecciones leves y ayudar en partos difíciles. Sin ellas, la mortalidad habría sido aún mayor. Pero este conocimiento también era peligroso para quien lo poseía. En épocas de miedo y superstición, una mujer demasiado hábil podía ser acusada de brujería. Si alguien moría bajo su cuidado, algunos decían que había usado magia negra. Esto podía llevar a castigos terribles. Por eso muchas sanadoras trabajaban en silencio, sin alardear de su saber, ayudando solo cuando se las necesitaba. La fe era el último refugio cuando nada funcionaba. Cuando una persona empeoraba, la familia rezaba más intensamente, pedía milagros, prometía buenas acciones a cambio de vida. En algunos casos, la recuperación se veía como intervención divina. En otros, la muerte se aceptaba como voluntad de Dios. Esta mezcla de esperanza, miedo y resignación marcaba profundamente la mentalidad medieval. La vida era frágil, y la salud algo que podía perderse en cualquier momento. Aún así, los campesinos no vivían aterrados constantemente. Habían aprendido a aceptar la enfermedad como parte del ciclo de la existencia. Luchaban por sanar cuando podían, lloraban cuando perdían a alguien y luego seguían adelante, porque la vida no se detenía por el dolor. Cada invierno traía enfermedades, cada primavera traía recuperación para algunos y cada año dejaba nuevas ausencias en el pueblo. Era una danza constante entre vida y muerte. Pero también era una prueba de resistencia humana. A pesar del sufrimiento, la gente seguía trabajando, amando, formando familias, soñando con días mejores. En la Edad Media, sanar no era solo curar el cuerpo, sino sostener el espíritu frente a un mundo incierto. Y esa fortaleza interior fue, en muchos casos, la medicina más poderosa de todas. Para los campesinos medievales, la vida estaba llena de incertidumbre. El frío, el hambre, la enfermedad y la muerte eran presencias constantes. No existía la seguridad moderna ni la idea de controlar el futuro. Cada amanecer era una victoria y cada noche una prueba. En medio de esta fragilidad, la fe se convirtió en el pilar que sostenía la mente y el corazón de las personas. Creer en Dios no era una costumbre social, era una necesidad emocional profunda. La religión ofrecía explicación al sufrimiento, esperanza frente a la pérdida y consuelo en los momentos más oscuros. Si las cosechas fallaban, era una prueba divina. Si alguien enfermaba, era una prueba de fe. Si moría un niño, se decía que Dios lo había llamado antes para una vida mejor. Esta manera de ver el mundo ayudaba a soportar dolores que de otro modo habrían sido insoportables. Las iglesias eran el centro espiritual y social del pueblo.
No solo se acudía para rezar, sino para sentirse acompañado, escuchar palabras de esperanza y recordar que la vida tenía un propósito mayor que simplemente sobrevivir. Allí se compartían tristezas, se celebraban nacimientos, se lloraban muertes y se pedía protección para el futuro. Las misas dominicales eran uno de los pocos momentos de descanso real en la semana. Los campesinos se vestían con sus mejores ropas, aunque estuvieran remendadas, y caminaban juntos hacia la iglesia. Por un rato dejaban atrás el trabajo duro y el frío de sus casas para entrar en un espacio cálido, iluminado por velas, donde las voces del coro llenaban el aire. Ese ambiente generaba paz. Los sermones hablaban de paciencia, sacrificio y recompensa eterna. Se enseñaba que quienes sufrían en esta vida tendrían descanso en el cielo. Esta idea no era solo teológica, era una tabla de salvación emocional. Pensar que el dolor no era inútil hacía que pudiera soportarse. Muchos campesinos no esperaban una vida mejor en la tierra, sino en el más allá. La esperanza estaba puesta en el cielo. Pero la fe también se vivía en lo cotidiano. Antes de comer se rezaba, antes de dormir se pedía protección, al despertar se agradecía seguir con vida. Cada tarea del día iba acompañada de una oración breve. Arar la tierra era servir a Dios. Cuidar a la familia era una misión sagrada. Esta espiritualidad constante hacía que incluso el trabajo más duro tuviera sentido. Cuando llegaban tragedias, la comunidad se reunía en oración. Si una casa se incendiaba, si una enfermedad se propagaba, si moría alguien joven, todos acudían a la iglesia. Juntos lloraban, rezaban y buscaban consuelo. Nadie enfrentaba el dolor completamente solo. Ese apoyo espiritual era tan importante como el alimento. La fe también enseñaba a perdonar. En pueblos pequeños donde todos dependían de todos, los conflictos eran inevitables. Pero la religión promovía la reconciliación, porque la división debilitaba a la comunidad. Las ofensas se hablaban, se pedía perdón y se seguía adelante. Esto ayudaba a mantener la unidad necesaria para sobrevivir. Además de la fe cristiana, muchas creencias antiguas seguían vivas. Se mezclaban rezos con supersticiones, rituales paganos con tradiciones religiosas. La gente bendecía campos, colgaba ramas en las puertas para ahuyentar malos espíritus, celebraba fiestas relacionadas con las estaciones del año. Todo formaba parte de una misma búsqueda, protección, esperanza y control sobre lo desconocido. La naturaleza también tenía un significado espiritual profundo. El ciclo de las estaciones representaba muerte y renacimiento. El invierno era sufrimiento, la primavera era resurrección. Esta repetición anual reforzaba la idea de que después del dolor siempre venía algo mejor. Ver brotar los campos después de meses de frío era una prueba viva de esperanza. Por eso la llegada de la primavera no era solo un evento agrícola, sino espiritual. Se celebraba con oraciones de agradecimiento, fiestas y rituales. Era la confirmación de que Dios no había abandonado al pueblo. La fe se fortalecía con cada nuevo brote verde. Los niños crecían inmersos en esta visión del mundo. Aprendían desde pequeños a rezar, a confiar en Dios y a aceptar la muerte como parte de la vida. Aunque era duro, esta educación emocional los hacía resilientes. No vivían esperando comodidad, sino significado. Para ellos, ser una buena persona, ayudar al prójimo, trabajar con honestidad y mantener la fe era más importante que la riqueza. La moral estaba profundamente ligada a la religión. Ser trabajador era virtuoso. Ser solidario era santo. La comunidad valoraba estas cualidades por encima de todo. En medio de tanta dificultad, la esperanza era una elección diaria. No una esperanza ingenua, sino una esperanza firme, construida sobre la experiencia de haber sobrevivido a inviernos anteriores, a hambrunas pasadas, a enfermedades superadas. Cada vez que salía el sol después de una noche oscura, se confirmaba que la vida seguía.
Esa fe y esa esperanza no eliminaban el dolor, pero lo hacían soportable. Daban fuerza para levantarse cada mañana y seguir adelante. Y quizás, sin saberlo, los campesinos medievales desarrollaron una de las mayores virtudes humanas, la capacidad de encontrar sentido incluso en el sufrimiento. A lo largo de los siglos medievales, no fue la fuerza física la que permitió a los campesinos sobrevivir a un mundo tan duro, sino una combinación poderosa de comunidad, fe compartida y esperanza persistente. Ninguna familia habría logrado resistir sola los inviernos crueles, las malas cosechas o las epidemias. La vida medieval estaba construida sobre la certeza de que solo unidos podían seguir adelante. Desde el nacimiento hasta la muerte, todo se vivía en comunidad. Los vecinos ayudaban en los partos, cuidaban a los enfermos, reconstruían casas dañadas y compartían alimentos cuando las reservas escaseaban. No existía el concepto moderno de independencia total. Cada persona era parte de una red de apoyo donde todos dependían de todos. Esta interdependencia no era una elección moral, era una necesidad de supervivencia. Cuando una familia atravesaba una tragedia, el pueblo entero respondía. Si un padre moría, otros hombres ayudaban en los campos. Si una madre enfermaba, otras mujeres cuidaban a los niños y llevaban comida. Si una casa se quemaba, se levantaba otra entre todos. Nadie quedaba completamente abandonado. Este apoyo constante generaba un profundo sentido de pertenencia. La fe reforzaba este vínculo colectivo. Rezar juntos, sufrir juntos y agradecer juntos creaba una identidad compartida. No eran solo individuos luchando contra el frío o el hambre, eran una comunidad enfrentando el destino de la mano de Dios. Cada dificultad se convertía en una prueba común. Incluso la muerte, tan frecuente en aquella época, se afrontaba de manera colectiva. Los funerales reunían a todo el pueblo. Se lloraba juntos, se rezaba juntos y se acompañaba a la familia en duelo durante días. La pérdida no era silenciosa ni solitaria. El dolor se compartía para hacerlo más llevadero. Esta manera de vivir hacía que cada victoria, por pequeña que fuera, se celebrara intensamente. Una buena cosecha, el nacimiento de un niño sano, la superación de una enfermedad grave eran motivos de alegría comunitaria. Se organizaban comidas, cantos y oraciones de agradecimiento. La felicidad se multiplicaba cuando se compartía. La esperanza también se transmitía de generación en generación. Los ancianos contaban historias de inviernos terribles que habían logrado superar, de hambrunas que parecían el fin del mundo y que finalmente pasaron. Estas historias no eran solo recuerdos, eran herramientas para enseñar resiliencia. Si sobrevivimos entonces, también sobreviviremos ahora. Los niños crecían escuchando estos relatos junto al fuego. Aprendían que la vida era dura, pero que siempre había una salida. Que el sufrimiento no duraba para siempre. Que después de cada invierno llegaba la primavera. Estas narraciones formaban el carácter de toda una sociedad. Además, la rutina diaria ayudaba a mantener la mente firme. Aunque el frío fuera intenso y el cuerpo estuviera cansado, cada día tenía una estructura: alimentar a los animales, trabajar la tierra cuando era posible, reparar herramientas, preparar comida, rezar. Esta repetición ofrecía estabilidad en un mundo impredecible. El trabajo no solo producía alimento, también daba sentido. La gente medieval encontraba dignidad en el esfuerzo. No se veían como víctimas constantes del destino, sino como personas luchando activamente por la vida. Cada leño cortado, cada campo sembrado, cada niño alimentado era una pequeña victoria contra la adversidad. Esa mentalidad fortalecía el espíritu. Incluso en los peores momentos, cuando el hambre apretaba o la enfermedad avanzaba, la comunidad buscaba formas de mantener la esperanza viva. Se cantaban canciones antiguas, se contaban historias junto al fuego, se recordaban tiempos mejores. El alma necesitaba alimento tanto como el cuerpo.
Y cuando finalmente llegaba la primavera, no solo se celebraba el regreso del calor, sino la victoria colectiva sobre otro invierno más. Cada año superado era una prueba de que juntos eran más fuertes que cualquier dificultad. Habían sobrevivido otra vez. Esta forma de vida forjó generaciones increíblemente resistentes. Personas que no esperaban comodidad, pero sí significado. Que no huían del sufrimiento, sino que lo enfrentaban con apoyo mutuo y fe. Su fortaleza no estaba en los músculos, sino en los lazos humanos. Hoy, siglos después, muchos de nosotros vivimos con comodidades impensables para un campesino medieval, pero a menudo nos sentimos más solos, más cansados emocionalmente y más perdidos. Ellos, con mucho menos, tenían algo que nosotros a veces olvidamos: comunidad real, propósito diario y esperanza compartida. Su vida era dura, pero profundamente conectada. Los campesinos medievales nos enseñan que el ser humano no está hecho para resistir solo. Que la verdadera fuerza surge cuando nos apoyamos, cuando compartimos cargas, cuando encontramos sentido incluso en las pruebas. Nos recuerdan que siempre se puede seguir adelante. Porque por muy largo que sea el invierno, siempre llega la primavera. No como un milagro instantáneo, sino como el resultado de resistir día tras día, juntos, con fe y esperanza. Y esa lección, nacida en las casas de barro y paja de la Edad Media, sigue siendo válida hoy. Cuando apagamos las luces por la noche y nos acomodamos en camas cálidas y seguras, rara vez pensamos en las generaciones que durmieron sobre paja fría, bajo techos que dejaban pasar el viento y con el miedo constante de no despertar al amanecer. Sin embargo, cada comodidad moderna que hoy disfrutamos existe gracias a aquellos hombres, mujeres y niños que resistieron siglos de dificultad con una fortaleza extraordinaria. Los campesinos medievales no dejaron castillos, libros famosos ni grandes monumentos. Su legado fue mucho más silencioso, pero infinitamente más importante. Dejaron vida. Dejaron generaciones. Dejaron humanidad que continuó avanzando pese al frío, el hambre, las enfermedades y la incertidumbre constante. Cada amanecer que lograban ver era una pequeña victoria. Cada invierno superado era una batalla ganada. Cada primavera celebrada era una prueba de que la resistencia humana es más fuerte que cualquier adversidad. Ellos no sabían que algún día existirían calefacción, hospitales, alimentos abundantes o luces eléctricas. No luchaban por comodidad futura, luchaban por sobrevivir ese día, por proteger a su familia esa noche, por mantener viva la llama del hogar hasta el siguiente amanecer. Y aún así, sin saberlo, estaban construyendo el mundo en el que hoy vivimos. Su historia nos recuerda que los tiempos difíciles no son eternos. Que el sufrimiento no define toda una vida. Que incluso en las noches más frías y oscuras, siempre existe la posibilidad de un nuevo día. También nos enseña que la verdadera fuerza humana no está en la riqueza ni en la tecnología, sino en la unión, la solidaridad, el trabajo constante y la esperanza compartida. Ellos sobrevivieron porque no se rindieron, porque se ayudaron unos a otros, porque creyeron que la primavera siempre volvería. Y siempre volvió. Tal vez hoy nuestros inviernos sean distintos. No siempre son de nieve y frío, sino de preocupaciones, tristeza, ansiedad o cansancio emocional. Pero la lección sigue siendo la misma: resistir, confiar en el mañana y no caminar solos. Así como aquellos campesinos se reunían alrededor del fuego para darse calor, hoy nosotros también necesitamos acercarnos a quienes nos rodean, compartir cargas y sostenernos mutuamente en los momentos difíciles. Porque la historia demuestra algo claro: la humanidad avanza cuando se apoya. Esta noche, mientras el descanso llega poco a poco, recuerda que llevas dentro la fortaleza de quienes sobrevivieron a siglos de dificultad. Su resistencia corre por nuestras venas. Su valentía vive en nuestra historia. Si ellos pudieron atravesar inviernos tan duros, tú también puedes superar los tuyos. Que esta historia te acompañe al sueño con calma,
con gratitud y con esperanza. Que te recuerde que incluso las noches más largas terminan en amanecer. Y que, pase lo que pase, siempre habrá una primavera esperando. Buenas noches.